Crisis sin velo, y estamos en el tomo 2, capítulo 4, la página 120. Conoceremos las grandes maravillas de Oriente en este sentido. Y estamos en el subtítulo: el sánscrito es la madre del griego y el latín. Ese idioma es perfecto, el más que hay de toda la humanidad. Eso no dice la filología, es el sánscrito de la India, la madre y el padre de todas las demás lenguas. Como ilustración de lo poco competente que era incluso la generación que precedió directamente a la nuestra para juzgar las religiones y creencias de varios cientos de millones de budistas, brahmanes y parsis, dejemos que el estudiante consulte el anuncio de un trabajo científico publicado en 1828 por el profesor Dunbar, el primer erudito que se ha comprometido a demostrar que el sánscrito se deriva del griego. Semejante absurdo. Una ilustración clara nos da Elena después alguna mágica del Tíbet o la de Japón, el sol, como ilustración de lo poco competente que era incluso la generación pasada que precedió la nuestra para juzgar las religiones y creencias de varios de cientos de millones de budistas, brahmanes y parsis. Estos parsis eran los adoradores del fuego, los secuaces de Zoroastro. Este es el nombre dado a ellos, a los restos de la en otro tiempo poderosa nación irania, los parsis, que permanecieron fieles a la religión de sus antepasados, o sea, el culto del fuego, el fuego. Son aproximadamente a aquella época 50.000 y vivían hoy en la India, principalmente en la ciudad de Bombay, esos parsis. Así que nuestra generación antigua no tenía la capacidad para juzgar las religiones y creencias de esos cientos de millones de budistas, brahmanes y parsis. Dejemos que el estudiante consulte el anuncio de un trabajo científico publicado en 1828 por el profesor Dunbar. Este profesor nació en 1774, se llamaba George Dunbar, erudito, fabricador de diccionarios, lexicógrafo, clásicos escocés, autor de un diccionario de griego clásico y profesor de griego de la Universidad de Edimburgo, capital de Escocia. Así que vemos ese anuncio publicado de un trabajo científico publicado por este profesor Dunbar. Es el primer erudito que se ha comprometido a demostrar que el sánscrito de la India se deriva del griego. ¡Qué totalmente tontera! Es un absurdo, todo lo contrario. Es el idioma más perfecto que hay, según dice la filología, el sánscrito, la gramática. Nada que ver con las bestialidades del hebreo o las lenguas semíticas, que en todas ellas no hay ni una sola capaz de un lenguaje semítico de explicar las verdades metafísicas, pero que son tan materialistas, tan bestias, esos malditos judíos y los otros, sus primos. Apareció bajo el siguiente título ese estudio científico, que el sánscrito se deriva del griego, bajo el nombre de una investigación sobre la estructura y afinidad de las lenguas griegas y latinas, con ocasionales comparaciones del sánscrito y del gótico, con un apéndice del que se procura establecer la derivación del sánscrito del griego. Una investigación, un examen sobre la estructura y afinidad de las lenguas griegas y latinas. El griego fue el padre del latín, como el latín fue el padre de todas las lenguas francesas, español, portugués, etc., italiano. Con ocasionales comparaciones del griego y latín con el sánscrito y el gótico. El sánscrito, ese idioma tan bello, tan perfecto. El sánscrito es un lenguaje del misterio. Es el lenguaje llevado a la perfección comparado con todos los demás. Fue el primer lenguaje actualmente la lengua de los misterios de los iniciados de la quinta raza. Fue el primer lenguaje actualmente la lengua de los misterios de los iniciados de la quinta raza. Después de los atlantes vinieron los arios, los nobles verdaderos. Las lenguas semíticas, árabes, hebreas, judías son descendientes bastardas de las primeras corrupciones fonéticas de los hijos mayores del sánscrito primitivo. Es el origen que nos da aquí nos levanta el velo de Isis, Elena, un poquito acerca de los idiomas, la filología, análisis comparativo. Nos dice que todas esas lenguas de esas malditas bestias judías y los otros, las lenguas semíticas de Sem, son descendientes bastardas de las primeras corrupciones fonéticas de los hijos mayores del sánscrito primitivo. Son corrupciones fonéticas del sánscrito primitivo. Ese es el idioma, el sánscrito, una belleza de Panini.
El primer erudito que se atrevió a demostrar, según él, que el sánscrito se deriva del griego, ese Dunbar, profesor mediocre. Una investigación, dice el título, de esa obra científica sobre la estructura y afinidad de las lenguas griegas y latinas, con ocasionales comparaciones con el sánscrito y el gótico. Este gótico es una lengua germánica extinta, hablada por el pueblo godo y sus dos ramas, los astrogodos de Italia y los visigodos de España. Es la lengua germánica atestiguada más antigua, el gótico. Es la única lengua germana oriental con un corpus significativo. Ese es el gótico, una lengua antigua germana, extinta, que tiene dos ramas, los visigodos y los astrogodos. Y también presenta un apéndice, este trabajo en el que se procura establecer la derivación del sánscrito del griego, con mayúscula grande, como derivar el sánscrito del griego, totalmente lo contrario. Uno de los tantos grandes errores de la ciencia de este tipo, hecho por el profesor John Dunbar, FRC, miembro de la Sociedad Real Académica de Escocia y profesor de griego en la Universidad de Edimburgo. Precio del trabajo 18 chelines, imagínense, 18 chelines para esa falsedad. El sánscrito y el griego, por George Dunbar, FRC y profesor. En ese punto, está en pausa, vamos a ver qué pasó. Ahora que ya está. Nos quedamos en el profesor de Edimburgo, que procura la derivación del sánscrito del griego, por George Dunbar, FRC, profesor de griego de la Universidad de Edimburgo, precio 18 chelines. FRC era un miembro de la Real Academia de Edimburgo y también era una beca o un premio otorgado por esta institución, la Academia Nacional de Ciencias y Letras de Escocia. No era un cualquiera este profesor George Dunbar. Profesor además de griego de la Universidad de Edimburgo, capital de Escocia, y el precio que da este trabajo, que el sangre se deriva del griego, una falsedad, 18 chelines. Un chelín era una moneda inglesa, equivalía a la 20ª parte de una libra esterlina. La 20ª parte de una libra esterlina, imagínense. Sacado esto del Classical Journal, la revista clásica, volumen 4, página 107-348. The Classical Journal es una revista académica trimestral de estudios clásicos. Revista académica trimestral de estudios clásicos. Publica artículos académicos sobre lengua y literatura griega y latina, junto con reseñas de libros. Es la revista. Si Max Müller, el filólogo, hubiera caído del cielo en aquel momento entre los eruditos de entonces y con sus conocimientos actuales, nos gustaría haber recopilado los epítetos, sobrenombres que le habrían otorgado los eruditos académicos al atrevido e innovador Max Müller. Uno que, clasificando genealógicamente las lenguas, dice que el sánscrito, en comparación con el griego y el latín, es una hermana mayor, el depósito más antiguo del habla aria. Conclusión de Max Müller. Max Müller, muy comentado en esta obra, nació en 1823, un gran filólogo alemán orientalista. Fue uno de los fundadores de las disciplinas académicas occidentales de estudios indios y estudios religiosos. Los libros sagrados de Oriente, un conjunto de 50 volúmenes, se preparó bajo su dirección el gran Max Müller. Si Max Müller hubiera caído del cielo, nos dice Elena sarcásticamente, como cayó Lucifer al del cielo. Oh, gran Lucifer, como caíste del cielo, renombrado querubín, como una luz penetrante. Si Max Müller, como un relámpago, si Max Müller hubiera caído del cielo en aquel entonces, en aquel momento, entre los eruditos de entonces, como es el George Dunbar, y con sus conocimientos actuales de Max Müller, de la filología oriental, nos gustaría haber recopilado, nos dice Elena, nos gustaría haber recopilado los epítetos, sobrenombres que le habrían otorgado los eruditos académicos al atrevido e innovador Max Müller, como que le es más grande el sánscrito. Uno que, clasificando genealógicamente las lenguas, pues la madre de todas las lenguas es el sánscrito. Ahí se verán todas, además los chinos, los japoneses, los orientales. Y no digamos las bestialidades de los griegos y los árabes, los judíos.
Uno, como Max Müller, clasificando genealógicamente las lenguas, dice que el sánscrito, en comparación con el griego y el latín, es una hermana mayor. El sánscrito, el depósito más antiguo del habla aria. Es la conclusión que saca Max Müller acerca de esto. El sánscrito, en comparación con el griego y el latín, como nos ha hecho creer nosotros, es una hermana mayor de ellos. Y el depósito más antiguo del habla aria, el depósito más antiguo del habla aria es el sánscrito. Ario que es el noble, no otra cosa, a un rango superior, el ario noble. La nobleza está en toda la raza, no solamente en una germánica, como se equivocaron aquellos tipos. Y así podemos esperar naturalmente que en 1976 las mismas críticas serán justamente aplicadas a muchos descubrimientos científicos, ahora considerados concluyentes y finales por nuestros eruditos. ¿Qué va a pasar en 100 años? Esto lo escribió Pérez Elena en 1876, un año antes de publicarlo, en 1877. Y así podemos esperar naturalmente que en 1976, 100 años después, las mismas críticas serán justamente aplicadas a muchos descubrimientos científicos, ahora considerados concluyentes y finales por nuestros eruditos del día. Un ejemplo muy bello, ¿no? Cómo la ciencia va evolucionando, no hay tomar conclusiones. El gran error que cometió ese Dunbar diciendo que el sánscrito se deriva del griego, y después Max Müller apareció un tiempo después y justificó totalmente lo contrario, que es la hermana mayor del sánscrito de todas estas lenguas, del latín y el griego. El depósito más antiguo del habla aria. Y así podemos esperar naturalmente que en 1976, 100 años después, las mismas críticas serán justamente aplicadas a muchos descubrimientos científicos, ahora considerados como concluyentes y finales para nuestros eruditos. Muy cierto, Elena, tienes toda la razón en esto. Como fue como hizo Max Müller, su estudio Max Müller, justamente aplicada a las críticas sobre la primacía del sánscrito. Ahora, lo que ahora se califica de verborrea supersticiosa y galimatías de meros paganos y salvajes compuestos hace muchos miles de años, puede resultar que contenga la llave maestra de todos los sistemas religiosos. Qué manera de terminar este subtema, Elena. Lo que ahora se califica de verborrea supersticiosa, locuacidad mucha y galimatías de meros paganos y salvajes. Las galimatías es un lenguaje oscuro por la impropiedad de las frases o por la confusión de las ideas que provoca. Desorden, enredo, caos. Estas son galimatías en este punto. La verborrea supersticiosa y las galimatías. La jeringonza. Lo que ahora se califica como verborrea supersticiosa y jeringonza de meros paganos y salvajes. Los paganos fueron los que no se convirtieron al cristianismo, esa religión diabólica del demonio de Jehová. Paganos que eran habitantes del bosque, los de la ciudad por el edicto de esa bestia, ese emperador Constantino, se hicieron cristianos, pero los paganos siguieron una verdadera fe. Vivían en los bosques los paganos, y dice que lo que ahora se califica de verborrea supersticiosa y galimatías de meros paganos salvajes, como el villano, que es el mal villano, porque viene de la villa, un habitante que no aceptó el cristianismo, compuesto por lo que ahora se califica de verborrea supersticiosa y galimatías de meros paganos y salvajes compuestos hace muchos miles de años, puede resultar que contenga la llave maestra de todos los sistemas religiosos, la Master Key. La llave maestra de todos los sistemas religiosos que abre el budismo, el brahmanismo, el zoroastrismo, el verdadero cristianismo primitivo. Esa llave maestra puede que contenga esa jeringonza, la llave maestra de todos los sistemas religiosos, que es lo que el regalo que nos dio Elena en estos libros, esas llaves para estudiarlas, las 7 claves, Isis, la doctrina secreta, el libro de Cian, cosmogénesis, antropogénesis, los atlantes, lemurianos, los hiperbóreos, los polares. La llave maestra de todos los sistemas religiosos puede que contenga esa jeringonza de los paganos. Y ahora entramos al subtema. Amonio Sacas, el filósofo enseñado por Dios, el gran Amonio Sacas. Tal vez fue una reencarnación previa a nuestra querida Elena. Hizo un gran movimiento. El filósofo enseñado por Dios, el Teodidactos por su pureza. La cautelosa sentencia de San Agustín, un hombre favorito en las conferencias de Max Müller, que dice que no hay religión falsa que no contenga algunos elementos de verdad. Puede aún demostrarse triunfalmente que es correcta, tanto más cuanto que lejos de ser original del obispo de Hipona, Agustín
fue tomada por él de las obras de Amonio Sacas, el gran maestro alejandrino. Aquí nos da la introducción, el opening acerca de este gran maestro alejandrino, Amonio Sacas. Sacas quiere decir que cargaba sacos, en su juventud él cargaba sacos, nació pobre, Amonio Sacas. La cautelosa sentencia de San Agustín, nació en el año 354, un escritor, teólogo, filósofo, la patrística. Después de su conversión, era pagano, fue obispo de Hipona, de donde dirigió una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos. Los que creían en maní, luchó contra los maniqueos, delante de los maniqueos, esa bestia es San Agustín. La cautelosa sentencia de San Agustín de esa obra, Ciudad de Dios. La cautelosa sentencia de San Agustín es un nombre favorito que se repite bastante en las conferencias de Max Müller, el filólogo, que dice que, este no es de Agustín, no hay religión falsa que no contenga algunos elementos de verdad. Paulina nos regaló no hay religión superior a la verdad, el que estaba en el sello de un Maharaja de la India, ese emblema. No hay religión falsa que no contenga algunos elementos de la verdad, algunos se derivan, esos elementos de la verdad. Puede demostrarse triunfalmente que es correcta, tanto más cuanto que lejos de ser original del obispo de Hipona, San Agustín, fue tomada por él de las obras de Amonio Sacas, se la robó, se la usurpó y no le dio la verdadera sentencia. El gran maestro alejandrino. Hipona es una ciudad que está hoy en Argelia, es una ciudad romana, en la Cosa Nostra del Mediterráneo. Así que no era esa frase, no era original de San Agustín. No hay religión falsa que no contenga algunos elementos de verdad. Qué bella descripción. Fue tomada por él, Agustín, por las obras del gran Amonio Sacas, el gran maestro alejandrino. Él nació en el año 175 después de Cristo, el grande y eminente filósofo que vivió en Alejandría. Grande y eminente, más que Plotino, que Porfirio, que Jámblico, que Proclo. Fue el fundador de la escuela neoplatónica, de los filaleteos o amantes de la verdad, los grandes filaleteos. Antes Pitágoras trajo la palabra filósofo, amante de la sabiduría del amor, y después nos trajo los amantes de la verdad, lo que es el gran sistema de los filaleteos, amantes de la verdad, fundado por el gran Amonio Sacas, la escuela neoplatónica. Fue el fundador de la escuela neoplatónica de los filaleteos o amantes de la verdad. Aleteia, la verdad. Filaleteos son los amantes de la verdad, amantes de Lucifer ahora. Nació pobre, pero estaba dotado de una bondad tan sobresaliente, casi divina, Amonio Sacas. Nació pobre, pero estaba dotado de esa gran calidad, de la bondad, esa virtud tan sobresaliente, casi divina del gran Amonio Sacas. Estaba dotado de una bondad tan sobresaliente, casi divina, el gran Amonio Sacas. El gran maestro alejandrino, este filósofo le decían el enseñado por Dios, el Teodidactos, enseñado por Dios por su pureza, por su bondad. Había repetido estas mismas palabras hasta el cansancio en numerosas obras, unos 140 años antes que Agustín. No hay religión falsa que no tenga algunos elementos de verdad. El Teodidactos, así lo decía, enseñado por Dios, había repetido estas mismas palabras hasta el cansancio en sus numerosas obras, unos 140 años antes que Agustín. Y entramos ahora al subtema, la misión de Jesús era restablecer la sabiduría antigua. De Amonio Sacas, el Teodidactos, pasamos a Jesús. ¿Cuál era su misión, su objetivo? Restablecer la sabiduría antigua de la serpiente, de Satanás, de Lucifer. Reconociendo a Jesús, Amonio, como un hombre excelente y el amigo de Dios, él siempre mantuvo que su designio no era abolir la relación con dioses y demonios o espíritus, sino simplemente purificar las religiones antiguas, purificarlas, supuestamente la misión de Jesús. Así, Jesús de Nazaret está en el glosario, era esenio, después lo vamos a estudiar que eran los esenios, los sanadores del agua, era nazareno, era budista, viajó por Oriente, llegó al Tíbet, se nos dice Notovich en el Evangelio perdido. Jesús era esenio y nazareno y fue mensajero de la gran fraternidad para predicar las antiguas enseñanzas divinas que debían ser la base de una nueva civilización. En la misión que dieron a Jesús, mensajero de la gran fraternidad, fue mensajero, llegó a este nivel para predicar las antiguas enseñanzas divinas, las antiguas, perennes, inmóviles enseñanzas divinas que debían ser la base de una nueva civilización, la civilización cristiana occidental. Por espacio de 3 años fue maestro divino de los hombres y recorrió la Palestina, llevando una vida ejemplarísima por su pureza, compasión y amor a la humanidad. El verdadero Jesús
el que luchó contra el demonio de Jehová, contra la bestia. El verdadero Jesús, por espacio de 3 años, fue maestro divino de los hombres y recorrió la Palestina, llevando una vida ejemplarísima. Por su pureza, era ejemplar su vida, por su pureza, su compasión y el gran amor que tenía en la humanidad, el Nazareno Jesús. Reconoció a Jesús como un hombre excelente y amigo de Dios. Un superhombre, dicen, un hombre excelente, amigo de Dios. Él siempre mantuvo que su designio no era abolir la relación con dioses y demonios. Ese no era su objetivo, abolir esa relación entre dioses y demonios. Que él siempre mantuvo que su designio no era abolir la relación, sino la más cerca entre persona a persona, entre persona, privadamente entre persona y ser divino, no con intermediarios, como esos falsos sacerdotes, como ese Papa Francisco, violador de niños, como esos pastores curas como Evelio Reyes, como Cash Luna, que son grandes narcos. Un hombre excelente y el amigo de Dios. Él siempre mantuvo que su designio no era abolir la relación con Dios y demonios. Jesús no vino a abolir esa relación entre dioses y demonios entre paréntesis espíritus, como decía Sócrates, como su daimón. No era abolir esa relación entre dioses y demonios, espíritus, sino simplemente purificar las religiones antiguas. El objetivo de Jesús, purificar las religiones antiguas, como vivió en Persia, en Grecia, en Egipto, en la India, Tíbet. No simplemente purificar, tapas las religiones antiguas, que la religión de la multitud, de las masas, iba de mano con la filosofía, con la sabiduría, y con ella había compartido el destino de ser gradualmente corrompida y oscurecida con meras presunciones, conceptos, supersticiones y mentiras humanas. La gran degradación que pasó con las religiones, el Kali Yuga, la religión que es religar lo humano con lo divino, la religión de la multitud iba de mano con la filosofía, como los dos brazos, ciencia y religión y filosofía, sabiduría, con la mano. La religión de las masas iba de mano con la filosofía, y con ella había compartido ese cruel destino, religión y filosofía, de ser gradualmente, iban siendo degradadas gradualmente, corrompida y oscurecida, con meras presunciones, conceptos, supersticiones y mentiras humanas. La degradaron la religión y la filosofía. Compartieron ese destino, fueron corrompidas, oscurecidas, degradadas con meras presunciones, presumidos, jactanciosos, que muestran muy orgullosos de sí mismos y sus cosas, como aquellas bestias. Así que fueron gradualmente corrompidas y oscurecidas la religión de las masas y la filosofía con meras presunciones, conceptos, supersticiones y mentiras humanas. Que hay que pagar dinero para ir al cielo, como dicen las bestias católicas. Que hay que sacrificar animales para perdonar pecados, como la expiación de las bestias judías, que decía ese demonio. Puras mentiras humanas. Así después vino el gran Martín Lutero, que le quitó muchas naciones a esos demonios del Vaticano, que hoy en día son los países más prósperos: Alemania, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Noruega, Finlandia, Suecia. Son primer mundo gracias a Martín Lutero. Y mientras que los católicos se quedaron en la Edad Media, en el oscurantismo, España, Portugal son más pobres que hay en la Unión Europea y América, desde el Río Bravo, México, hasta la Patagonia, Chile. Todos son países católicos pobres, miserables, ignorantes y tercermundistas por ser católicos. Y está con esas bestias, si bien grandes mansiones oscuras, violan niños, el Papa los encubre, como ese cardenal de Honduras que mató a su chofer, y el Papa también lo encubre, ese Francisco, en vez de decir la verdad, meterlo preso, por como hacían ellos rituales homosexuales entre ellos. Así lo tienen encubiertos esos jesuitas, esas bestias que son demonios en la tierra. Así que fueron degradadas la filosofía y la religión por las supersticiones, conceptos y presunciones y mentiras humanas, que por lo tanto debía ser devuelta la religión a su pureza original pristina, purgándola de toda esa escoria y exponiéndola sobre principios filosóficos, y que todo lo que Cristo tenía en mente era restablecer y restaurar a su integridad primitiva la sabiduría de los antiguos. Qué bello subtema nos dice Elena. El verdadero objetivo, la verdadera misión de Jesús debía ser, las religiones y la filosofía debía ser devuelta a su pureza original pristina, purgándola, limpiándola, depurando esa religión de toda esa escoria, mentiras humanas del demonio Jehová, del Papa Francisco, y exponiendo esa religión sobre principios filosóficos que vienen de la mano, la filosofía y la religión, esos principios filosóficos, y que todo lo que el gran Cristo tenía en mente era restablecer y restaurar a su integridad primitiva la sabiduría de los antiguos. Eso es lo que Jesús tenía en mente. La religión había que
depurarla, limpiarla, devolverla a su pristina pureza original, purgándola de toda escoria y exponiéndola sobre principios filosóficos de la religión, con principios filosóficos de sabiduría, no antinaturales. Y que todo lo que Cristo tenía en mente era restablecer la misión de Cristo, restablecer y restaurarla a su integridad primitiva, la sabiduría de los antiguos. ¿Qué conclusión nos da aquí Elena sobre la misión de Jesús, el gran Nazareno, mensajero de la fraternidad, que después fue asesinado por esas bestias jehovanas, que era el cuerpo de los demonios, esos sanedrín, esos fariseos, esos saduceos, todas esas bestias? El demonio quería que se quieran sacrificando animales en la sinagoga, ese demonio de Jehová, y después mandaron a Jesús a que lo crucificaran. Y como justicia kármica, la fraternidad mandó a Apolonio de Tiana a que le hiciera justicia a Jesús. Y así él fue amigo de grandes césares, emperadores, generales como Tito, que cuando invadió a las bestias judías, le mandó una carta a Apolonio de Tiana. He conquistado Jerusalén, Judea, pero tú has conquistado mi corazón, le dijo Apolonio de Tiana. Apolonio le dio la misión que tenía que encarnar Tito, destruir esas bestias. En el año 70 después de Cristo, en Masada fue la última que cayó. Las bestias judías, por el mal que le hicieron a ese gran hombre, que vino a predicar la verdad, que tenía amor por su pueblo, que estaba esclavizado, la Judea estaba oscurecida, la luz vino al mundo y el mundo no la recibió, no la quería, preferían la oscuridad, Jehová, todas esas bestias. Pero después Jesús se levantó. Nos dicen que Apolonio era la reencarnación de Jesús, era el continuador, que Jesús vino para los pobres y Apolonio vino para los ricos, para cerrar esos dos, y que todos tuvieran la oportunidad de crecer en ese punto. Hizo muchos milagros mejor atestiguados que Jesús, Apolonio de Tiana, que fueron testigos, que pasaban en las cortes, grandes aristócratas, reyes y emperadores, vieron los milagros. Después hay una biografía que se publicó con Dimas, que es muy interesante, que recorre un discípulo con Apolonio, y eso era un pitagórico, hizo un voto de silencio por más de 5 años, curaba a los enfermos, quitaba las plagas sobre las ciudades. El gran Apolonio vio a un discípulo que estaba con una diabla, una empusa que quería tomarse la sangre, una vampiresca, y Apolonio la reconoció y después la descubrió, la desenmascaró y ella lo afirmó que era cierto, que era una empusa. Uno de los episodios más famosos de Apolonio y la empusa. Después Elena lo va a analizar la figura de Apolonio de Tiana, que Occidente la ocultó el Papa Francisco, todas las bestias católicas, esos curas cardenales homosexuales, porque querían que la gente fuera pobre, ignorante y miserable, para violarle a los niños y no hicieran nada. Y así ocultaron la figura del gran Apolonio de Tiana. Nació en Capadocia, lo que es Turquía hoy en día. Así que la verdadera misión de Jesús debía ser la religión de vuelta a su pureza original, purgándole toda escoria y exponiéndola sobre principios filosóficos de sabiduría, y que todo lo que Cristo tenía en mente era restablecer, qué palabra más bella, restablecer y restaurar, reparar a su integridad primitiva la sabiduría de los antiguos, la serpiente. Ser mansos como el cordero y astutos como la serpiente, decía Jesús. La serpiente que estaba en la frente de los faraones, la serpiente de los nagas orientales, que es templo de Angkor Wat, que están en Camboya, que son los segundos más perfectos que hay en la tierra después de las pirámides de Egipto. La serpiente que estaba en Quetzalcóatl, en Cuculcán de los mayas y en Viracocha de los peruanos, la serpiente. Así que era el objetivo de Jesús, era un ferviente seguidor de la serpiente, Lucifer, un iluminador. Era todo lo que Cristo tenía en mente era restablecer y restaurar a su integridad primitiva la sabiduría grande de los antiguos. ¿Qué cierras aquí sobre esta persona, sobre Jesús? Que decía Amonio saca sobre él, un hombre excelente, un superhombre. Esto véase Mosheim. ¿Quién es Mosheim? Este era un tipo que nació en 1693, Johann Mosheim, un historiador luterano alemán, conferenciante, predicador, profesor universitario. Mosheim, que tiene relación con Jesús y el Teodidactos. Y ahora entramos al subtema. El nombre Top significa colegio o asamblea. Aquí Elena nos revela otro gran misterio. ¿Quién era ese misterioso Dios Top? El Hermes Trismegisto. Significa colegio o asamblea en una de sus explicaciones. Top, colegio o asamblea. Que lo va a analizar. El nombre Top significa colegio o asamblea. Fue Amonio Sacas el primero en enseñar que todas las religiones se basaban en una misma verdad, como nos enseña la teosofía que nos dio Elena, que es la sabiduría que se encuentra en los libros sagrados de Top.
Hermes Trismegisto, de cuyos libros Pitágoras y Platón habían aprendido toda su sabiduría, toda su filosofía. Así que en Occidente fue Amonio el primero, el filaleteo, amante de la verdad, en enseñar que todas las religiones se basaban en una misma verdad. Era el tronco de esta antigua religión de la sabiduría que se bifurcó en distintas partes, en los brahmanes, los vedas, que son la cultura egipcia, los budistas vinieron después, los zoroastrianos, los cristianos tomaron algo de ella, vino nuevo en odres viejas. Fue Amonio Sacas el primero en enseñar que todas las religiones se basaban en una misma verdad. Un tiempo solamente había una verdad, un solo idioma y una sola religión en el mundo, que está simbolizada en la Torre de Babel antes de eso. Así como decía él, en toda religión falsa hay ciertos elementos de verdad. Fue Amonio el primero en enseñar que todas las religiones se basaban en una misma verdad universal, la serpiente. Que es la sabiduría que se encuentra en los libros de Top, Hermes Trismegisto, en esos libros sagrados ocultos. Entonces esa sabiduría del gran Hermes Trismegisto, esa es la verdad que está en todas partes, que se encuentran en esos libros. Top dice que el glosario es el más misterioso y menos comprendido de los dioses. El más misterioso y menos comprendido de los dioses, cuyo carácter personal es enteramente distinto a todos los demás dioses. Es el gran Top, el más misterioso y menos comprendido. El menos comprendido de los dioses, cuyo carácter personal es enteramente distinto de todos los demás, de todas las demás divinidades antiguas. Era distinto a todas las divinidades antiguas, este Top. Es el Dios de la sabiduría y de autoridad sobre todos los demás dioses. Es el supremo Dios en este punto, el Pantocrator. Stop, Dios de la sabiduría y de autoridad sobre todos los demás dioses. Stop. Así como lo dibujan con su cabeza de ibis, de pájaro, con su pluma, con la balanza, la pluma, el corazón, ese registrador, el archivero de todos nuestros pensamientos, de nuestras palabras y todas nuestras acciones, de todas nuestras vidas que se registran en los registros acásicos. Es como los lipicas esotéricos. Los lipicas, la única jerarquía que pueden ir más allá del anillo no se pasa, del mundo espiritual al material, solo esos ángeles pueden. Los lipicas, otros quedan solamente aquí, los querubines, serafines, tronos, potestades, dominaciones, ángeles, arcángeles quedan sometidos a este mundo físico, excepto los lipicas o este Top en este mundo. El más misterioso de los dioses y es el supremo gobernador, la autoridad entre ellos. Top, el menos comprendido de todos los dioses. Es el Hermes 3 veces grande, como decían los griegos, Trismegisto, de cuyos libros de Top, Pitágoras y Platón habían aprendido toda su filosofía. Viajaron a Egipto y a la India en el caso de Pitágoras y aprendieron toda su sabiduría de los libros sagrados de Top, que eran bastante, estaban ocultos, que decía en una biblioteca la medicina que cura el alma, la sabiduría que tenía el dios, el emperador Numa, que el segundo, Numa le encontraron una tumba y el Senado decidió quemar o esconder los libros para que la gente no leyera la verdadera sabiduría que estaban en los libros sagrados de Numa en esa biblioteca de Top. Eran muchos libros, decir que más de 20.000 libros escribió Top, 20.000 libros, imagínense. De cuyos libros Pitágoras y Platón habían aprendido toda su filosofía. Y afirmó que las doctrinas de los egipcios eran idénticas a las primeras enseñanzas de los brahmanes, ahora incorporadas en los Vedas más antiguos. ¡Top! Así que con esta afirmación, que decían de Amonio Sacas, fue el primero que enseñó eso, que todas las religiones se basaban en la misma verdad, y él afirmaba que las doctrinas de los egipcios, del glorioso Egipto, eran idénticas a las primeras enseñanzas de los brahmanes, que el pueblo más antiguo fueron los indios, después vinieron los egipcios. Ahora incorporadas esas enseñanzas en los Vedas más antiguos. Los Vedas son los libros sagrados de ellos, su historia de vida antes de los Vedas y después de los Vedas. Los Vedas, que quiere decir literalmente conocimiento divino, es la revelación de los hindúes. La revelación son las más antiguas, así como las más sagradas obras sánscritas. Conocimiento divino, la revelación de los hindúes son los Vedas, lo que es el Rig Veda, el Atharva Veda. Conocimiento divino, la revelación son las más antiguas, así como las más sagradas obras sánscritas. Así que él afirmaba que las doctrinas egipcias, Amonio Sacas, eran idénticas a las primeras enseñanzas de los brahmanes que estaban en los Vedas. Dice el profesor Wilder lo siguiente: el nombre de Top significa colegio o asamblea, y no es improbable que los libros se llamaran así por ser la recopilación de los oráculos y doctrinas de la fraternidad sacerdotal del Memphis.
Lo dice Wilder en su obra Nuevo Platonismo y Alquimia. Alexander Wilder, este profesor, muy comentado por Elena, nació en 1823, era un médico, erudito, neoplatónico, editor de varios periódicos, fue uno de los primeros miembros destacados de la Sociedad Teosófica, que tanto le costó a Elena fundarla, para que hoy cayera en las manos de esas bestias masónicas, oscurantes, como Tim Boyle, el presidente que ganó con fraude, engañando a la gente, Tim Boyle, o esas bestias de Enrique Rey, quizás Hawley, ese Francisco chileno, José Gorochategui, esa la otra vulgar, esa mujer de Isi Resende de Brasil, que hacía cosas indebidas, hacía hasta apareció un joven desnudo cerca de ella, imagínense, en una conferencia, siendo la anfitriona en un sábado, una perversa. La sociedad teosófica, que hay esa bestia Pablo Sender, que se casó con una abuelita, Michelle Sender, y la otra bestia ese Martín Liderman, un venezolano judío que está infiltrado en la ciudad cotona, que están cobrando dinero y jaule por los mitos en República Dominicana. Tanto le costó a Elena esa sociedad que se ha degradado todas esas bestias que hay ahí hoy en día, oscuratis, masones. Así que Rob Wilder fue uno de los primeros miembros destacados de la Sociedad Teosófica. Estudió mesmerismo y Swedenborg hasta que conoció la gran sabiduría que Elena le brindaba. Dice Wilder que contribuyó bastante en lo que es al proemio de esta obra, el prefacio, ante el velo. Dice él, pero él no quiso aparecer, pues era humildemente. Muchas de las citas en griego, en latín, dicen que le fueron dadas por Wilder a Elena. El nombre Top, dice Wilder, el profesor, significa colegio o asamblea. Una de sus aplicaciones. Y no es improbable que los libros se llamaran así por ser la recopilación de los oráculos y doctrinas de la fraternidad sacerdotal de Memphis. Una explicación de quién era Top. Significa colegio o asamblea. Los sabios se unían a esos colegios, en esas academias, en esas lamacerías. No es improbable que los libros se llamaran así, los libros de Top, por ser una recopilación, un registro, una recopilación de los oráculos y doctrinas que tenían la fraternidad sacerdotal de Memphis, en el glorioso Egipto. Memphis, bueno, hay muchas fraternidades ocultas, de Luxor. Memphis fue la capital del imperio antiguo egipcio. Estaba situada al sur del delta del río Nilo. Memphis, sus grandes estatuas, los colosos, Ramsés. Esto dice Wilder, que toque es asamblea o colegio de la fraternidad sacerdotal de Memphis. Probablemente lo dice en su libro Wilder, Nuevo Platonismo y Alquimia. La alquimia que estudia la piedra filosofal, el alcajés, el solvente universal que todo lo disuelve, que cubre toda enfermedad, ese alcajés, la piedra filosofal y el élixir de la larga vida, los tres grandes misterios de la alquimia están dentro de nosotros. Así que en su obra dice Wilder, Top, el Nuevo Platonismo y Alquimia, es un libro que muestra la gran intuición del autor Alexander Wilder al presentar las enseñanzas de Amonio, su entorno e influencia. La gran intuición que tenía Wilder al presentar las enseñanzas de Amonio Sacas, su entorno y la influencia que ejerció en Plotino, Jámblico, Porfirio, Proclo, etc., neoplatónicos. Y ahora entramos al tema, ya vimos de Top, qué belleza, es asamblea, colegio, una explicación, y entramos a la semejanza entre los egipcios y los budistas. ¿Qué semejanza hay entre los egipcios y los budistas? El rabino Weiss había sugerido una hipótesis similar en relación con las declaraciones divinas registradas en las escrituras hebreas. Este rabino Weiss nació en 1819, su nombre era Isaac Mayer, rabino reformista de Estados Unidos, de origen europeo. Es considerado el padre del judaísmo reformista de los Estados Unidos. Esa bestia que tienen esclavizado hoy en día a los norteamericanos, las bestias judías, los tienen así como tontos leyendo la Biblia y los dirigen en todo. Rockefeller, Rothschild, la logia masónica, los oscuratis, el Fondo Monetario, hacen el dólar los judíos, hacen la guerra, trafican la droga los judíos y son sus perros los gringos allá. Así que el rabino Weiss había sugerido una hipótesis similar, decía él, hipótesis similar a la de Wilder, en relación a Top, en relación con las declaraciones divinas registradas en las escrituras hebreas. Ahí no hay mucho divino, es satánico esa Biblia, declaraciones satánicas registradas en las escrituras hebreas, escrituras satánicas inspiradas por el demonio Jehová, todas tonteras ahí, que hay que prepucios, que cortarlo, que pactos, que no sé cuánto, que mataran 1000, 10.000, Saúl, David, Josué, asesinos, robar la tierra, Moisés, todas esas bestias. Bueno, dice Rabino Wilder que había sugerido una hipótesis similar a la de Wilder, Colegio Asamblea Top, en relación con las declaraciones satánicas divinas registradas en las escrituras hebreas. Pero los escritores indios afirman lo siguiente: durante el reinado del rey Kansa, los Yadú,
judíos, entre comillas, sin interrogación, judíos eran yadús, o tribu sagrada, abandonaron la India y emigraron hacia Occidente llevando consigo los 4 Vedas. Dicen algunos escritores hindúes que durante el reinado del rey Kansas, este rey Kansas es un personaje histórico, el héroe de los hindúes, era un gobernante tirano, un rey del reino de Vrishni, con su capital era Mathura, India. Era un demonio, era un asura, un demonio renacido con cuerpo de hombre. Cualquier Herodes, un demonio renacido. Era primo de la Devaki, la madre de Krishna. Después que una voz celestial profetizara que el 8º hijo de la Devaki lo iba a asesinar al rey. Imagínense a este rey Kansa. Kansa encarceló a su prima, la Devaki, y a su esposo, y mató a todos sus hijos. Los 7 hijos los mató. Se salvó milagrosamente el 8º Krishna, un relato. Después Krishna cumplió el vaticinio y asesinó a su tío, el rey Kansa. El rey Kansa mandó asesinar también a millares de recién nacidos para evitar que uno que naciera y que lo iba a asesinar. Krishna, de esta base en que tomaron después los católicos sobre Jesús, la vida de Jesús, tomaron mucho de Krishna y de Buda. Interesante, este rey Kansas, personaje histórico, el héroe hindú, un malo, gobernante tirano del reino de Vrishni con su capital en Mathura. Era un asura, un demonio renacido con cuerpo de hombre, era primo de la Devaki. Después que una voz celestial hizo una profecía que el 8º hijo de su prima, la Devaki, lo iba a asesinar, Krishna, como sucedió. Kansa encarceló a su prima y a su esposo y mató a todos sus hijos. Qué horrible. Después Krishna cumplió el vaticinio, vengó a su familia y asesinó a este mal hombre. Este sí lo asesina, no era un dios de amor como Jesús. Mandó a asesinar a millares de recién nacidos este rey Kansas. Dicen algunos escritores hindúes que durante el reinado del rey Kansas, los yadús, pueden ser los judíos, los yadús, estas bestias judías, después él no va a decir cuál es el origen de los judíos, eran los chandalas, eran los más depravados que habían en la India, los expulsaron, primero aguantaban todas sus inmoralidades y se fueron hacia Occidente los judíos, ese origen, pueblo elegido por los satánicos, los judíos. Aquí dice, bueno, que algunos escritores hindúes afirman que durante el reinado del rey Kansas, el Herodes hindú, los yadús, judíos, te pregunta, o tribu sagrada, no son sagrados, abandonaron a India y emigraron hacia Occidente llevando consigo los 4 Vedas. Vieron todo esto. Ciertamente había una gran semejanza entre las doctrinas filosóficas y las costumbres religiosas de los egipcios y los budistas orientales, pero ahora no se sabe si los libros herméticos y los 4 Vedas eran idénticos. El subtema, la relación, semejanza entre los egipcios y los budistas, que puede ser por la conexión de las malditas bestias judías, llevaron las 4 Vedas. Ciertamente en esta afirmación hay una gran semejanza, ciertamente, entre las doctrinas filosóficas, entre la sabiduría y las costumbres religiosas, entre egipcios y budistas. Una gran comparación no se leen aquí. Ciertamente hay una gran semejanza entre las doctrinas filosóficas y las costumbres religiosas entre los egipcios y los budistas orientales. Se parecen mucho sus costumbres religiosas y sus doctrinas filosóficas, budistas y egipcios. Pero ahora no se sabe si los libros herméticos y los 4 Vedas eran idénticos, no se sabe la conclusión. Pero una cosa sí se sabe con certeza, una cosa sí. Y es que antes de que Pitágoras pronunciara por primera vez la palabra filósofo en la corte del rey de los Filasianos, la doctrina secreta o sabiduría era idéntica en todos los países. Qué expresión es este opening, Elena. Pero una cosa sí se sabe con certeza, no sabemos si los Hermes y los Debedas eran lo mismo, pero sabemos con certeza que antes de que el gran iniciado Pitágoras, que viajó a la India, conoció la sabiduría de los filósofos, y es que antes de que Pitágoras pronunciara por primera vez la palabra filósofo, como Filaleteo o Amoniosaka, que eran los amantes de la sabiduría del amor, pero se sabe con certeza que antes de que Pitágoras pronunciara por primera vez la palabra filósofo en la corte del rey de los Filasianos, esta corte estaba ubicada en Filos, es una polis, una ciudad-estado de Grecia independiente en la parte norte-oeste del Peloponeso. Pero se sabe con certeza de que antes de que Pitágoras pronunciara por vez primera la palabra filósofo en la corte del rey de los Filasianos, la doctrina secreta o sabiduría era idéntica en todos los países. Y nos hace Elena una profecía, 11 años después la cumplió cuando publicó en 1888 esa obra magna, La doctrina secreta, con colaboración con 2 maestros. Sí, sabe con certeza que es la doctrina secreta,
Antes estaba por todo el mundo una sola religión, un solo idioma. La doctrina secreta o sabiduría era idéntica en todos los países. Las estancias del libro decían los atlantes, lemures, hiperbóreos y todo era. Se sabe con certeza que la doctrina secreta era la misma. Este es el árbol que se derivaban en todas las religiones, como lo dijo ella, como enseñó Amonio Sacas, el árbol. La doctrina secreta o sabiduría era idéntica en todos los países. Qué bello final tenemos en esta sección. La doctrina secreta, las estancias del libro decían la naturaleza no ayudada fracasa. Los atlantes, hiperbóreos, los diluvios. Que estudio no hallado Elena, bello, hermoso, neoplatónicos, Pitágoras, la asamblea de Top, el rey Herodes, Krishna, la venganza, el rey Kansas. Y llegamos a las invocaciones finales. Solo ella nos hace este regalo, pero sus libros son tan ocultos porque dice la verdad. La verdad que da luz, la verdad. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo. El logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la Madre del Mundo, el Señor Buda, el Manu Vaibhavata, el Bodhisattva, el Señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura, los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden e encadenen a la maldita humanidad entera. Inspiren a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, el progreso y la ciencia, la humanidad, inspiren a los dirigentes de todas las naciones, para que se establezca sobre la tierra una guerra y verdaderos sufrimientos perdurables, que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas, a todos los hombres y mueren en esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de su unión y del odio incompasivo que no conoce barreras se apoderen del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad en el 2024 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos los niveles internos al servicio para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y Señor nuestro, y en su Hijo, el Anticristo, nacido y engendrado de una santa Virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas y perturbador de los cielos y la tierra, y en el Anticristo, su único Hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella Virgen, que fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él insulta de allí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y la muerte y infierno perdurables. Del cielo cayó un lucero, su nombre es luz cósmica manifestada, unidad de la vida única, celeste Shukra resplandeciente, manifestada conciencia proterva, Fojad indómito dietérico, eterno entre los eones, rayo prometeico mambantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda, y que el gran Satán prevalezca, que todo aquel que se sienta uno contigo sea por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie. Él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia diabólica, pero no las ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!